Buenas tardes, vamos a realizar el ejercicio 7.1 del libro de la Chapman acerca de los fundamentos de la máquina de corriente directa. Entonces, dice, la siguiente información es dada acerca eh, de una espira, podemos traducir simple, girando, mostrada en la figura 7.6, o de un lazo simple girando, eh, como se muestra en la figura 7.6. Entonces, vamos a traernos la figura 7.6 del libro de Chapman. Y aquí está la figura 7.0. Listo. Bien, como se puede observar, es una espiga que está girando. Entonces nos dan los valores del campo, el voltaje, los bornes, la longitud, la resistencia, el radio y la velocidad angular. Dice, esta máquina está operando como motor o generador, explique. Entonces, bien, nosotros nos damos cuenta de que aquí hay una fuente, aquí hay una resistencia y esto se va a cerrar. Y esto va a girar. La pregunta ¿es un generador o es un motor? Entonces, para resolver esa pregunta necesitamos calcular la F. Y la F va a ser igual a ZP sobre 2π por el flujo por la velocidad. Bien. ¿Cuánto vale Z? El número de conductores. Como es una sola espira, recordemos que una espira tiene dos conductores efectivos. Es los que están en los extremos y es los que van a generar F. Entonces Z en este caso vale 2. Es una máquina bipolar, como lo vemos en el dibujo, por lo tanto el número de polos vale 2. El número de caminos de corriente vale 1, porque solo hay una espira. Y la velocidad angular son 500 radianes sobre segundo. Bien, tendríamos que calcular el flujo. Bien, para calcular el flujo, recordemos que es el flujo por polo. Y los polos aquí son cilíndricos. Entonces, si queremos calcular el flujo, vamos a tener que multiplicar el nivel de inducción B por el área de la cara polar. Y si recordamos, el área de la cara polar será el área de un cilindro sobre el número de polos. Entonces, para este caso, 2 por pi por el radio nos lo da el ejercicio 0.25 metros, por la longitud, el largo y la longitud, que es el largo de cada una de los conductores efectivos, es 0.5 metros. Y lo dividimos entre el número de polos, que sería 2. Eso nos da un área polar lo hacemos en la calculadora, 2pi por 0.25 por 0.5 dividido en 2 y eso nos da un valor de 0.3926 o con todos los decimales, un octavo de pi. Por lo tanto, el flujo por polo será el nivel de inducción, que es 0.4 teslas, por el área polar, que es un octavo de pi metros al cuadrado. Y ese flujo por polo nos da 1/20 de pi, pi sobre 20. Eso en decimal sería 0.157 Weber. Por lo tanto, la Fn inducida será Z2 por el número de polos, 2
sobre 2pi por el número de caminos de corriente 1 por el flujo 0.157 Weber por la velocidad angular, que son 500 radianes sobre segundo. Entonces hacemos la operación 2 por 2 por 0.157 por 500 dividido entre 2 pi, y eso nos da 49.97 voltios. ¿Qué pasa? Esa es la fe inducida. Entonces, como la fe inducida, ¿cierto? Si observamos el dibujo, la máquina gira en sentido contrario a la manecilla del reloj, ¿cierto? Eso quiere decir que si, vamos a hacer un zoom por acá, que si analizamos este conductor, el campo viene de norte a sur, el campo entra, esto sería B, la velocidad va hacia abajo en ese instante, y para calcular la FEN, recordemos que la FEN de un conductor es B cruz campo, producto punto por la longitud. Si hago regla en la mano derecha, me va a dar que esa FEN va a estar dirigida hacia esta dirección, es decir, con el menos atrás y el más adelante. Velocidad cruz campo, regla de la mano derecha, el dedo pulgar va a ir en esa dirección, que indica que la FEN va de atrás hacia adelante. Por lo tanto, esta escobilla va a ser más y la escobilla M' va a ser menos. Si observamos con la fuente está conectada de la misma manera. El más está ahí y el menos está ahí. Entonces vamos a comparar los voltajes. Resulta que el voltaje de la batería es de 48 voltios y el voltaje de la FEN que se está generando por dentro de la máquina es 49.97. Por lo tanto, la máquina es un generador. ¿Por qué? Porque la FEN es mayor que el voltaje y la corriente va a salir de la máquina. Y ese sería el A. Bien. Dice, ¿esta máquina operando como motor o generador? Explique, ya lo explicamos. ¿Cuál es la corriente que fluye adentro o afuera de la máquina? ¿Cuál es la potencia que fluye adentro o afuera de la máquina? Pues para la parte B, nos dicen cuál es la corriente que fluye. Entonces, si nosotros hacemos el circuito equivalente, tenemos la batería, que es de 48 voltios. Tenemos la resistencia externa, que es la que nos muestra aquí el dibujo como R. Esa R vale 0.4 ohmios. Y tenemos que ahí está conectada nuestra máquina. Y nuestra máquina tiene un voltaje de 49.97 voltios. Por lo tanto, la corriente claramente se ve que sale de la máquina a cargar la batería, es un generador. Entonces la corriente va a ser igual a la FEN, 49.97, menos la voltaje de la batería sobre la resistencia. Diferencia de voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, la corriente tendrá un valor de 4.925 amperios. Y esa es la respuesta. Bien. ¿Cuál es la potencia que fluye adentro hacia afuera? En este caso va hacia afuera de la máquina, va a ir a cargar la batería. Pues la potencia es simplemente la FEN por la corriente. Entonces 49.97 voltios por 4.925 amperios. Y eso nos da un valor de 246.01 watts. Y esa es la respuesta al inciso B. ¿Cuál es la potencia que fluye adentro? Para fluye hacia afuera de la máquina y fluye, bueno, el valor que hayamos. Para el ítem C, dice, si la velocidad del rotor fuera cambiada a 550, ¿qué sucedería con la corriente que fluye adentro de la máquina? Como la velocidad va a aumentar, la FEN va a aumentar. Entonces volvamos a calcular la FEN. La FEN va a ser igual a ZP. 2 por 2 sobre 2 pi. 2 por 1 por el flujo. Esto no cambia. Lo que va a cambiar
es la velocidad, van a ser 550 radianes por segundo. Lo estamos volviendo a calcular, pero podríamos hacerlo por regla de 3, ¿cierto? 500 es a 49.97, como 550 será a tanto. Entonces vamos a hacerlo por acá. 2 por 2 por 0.157 por 550 dividido en 2pi. Eso nos da 54.97 voltios. ¿Qué pasa con la corriente? Pues la corriente se va a incrementar porque que se aumentó el voltaje de la máquina, 54.97 menos 48 sobre 0.4. Eso nos da 17.43 amperios. Bien, esa es la pregunta. Obviamente fluye, ¿cierto? Hacia afuera de la máquina. Pero dice, si la velocidad del rotor fuera cambiada a 450, ¿qué sucedería con la corriente hacia afuera de la máquina? Entonces, nuevamente, este lo vamos a hacer por regla de 3. No hay necesidad. Tenemos el valor que dice que yo genero 49.97 voltios cuando tengo 500 radianes sobre segundo. Ahora voy a tener 450 radianes. Entonces, sobre segundo, ¿cuál FEN voy a tener ahora? Entonces hacemos la regla de 3. 450 por 49.97 dividido en 550. Y eso nos da un valor de 40.88. Como el voltaje de la batería externa es 48, pues claramente ahora se convierte en un motor. ¿Por qué? Porque el voltaje interno va a ser menor al voltaje externo. Entonces, la corriente, si la calculamos como la veníamos calculando, la Fe menos el voltaje de la batería sobre la resistencia nos va a dar FEN 40.88 menos 4 menos el voltaje de la batería 48 voltios sobre 0.4. Y eso nos da 40.88 menos 48 dividido en 0.4. Eso nos da menos 17.8 amperios. ¿Qué significa el menos? Pues el menos significa que ya no va a salir de la máquina, sino va a entrar de la máquina. Si hacemos el circuito equivalente, el menos significa que la corriente entra hacia la fe. Y ese sería el primer ejercicio del capítulo de fundamentos del libro de la Cartman. Espero que les haya sido de ayuda.